Listo, entonces vamos a resolver, ¿cierto?, el examen práctico que tuvimos del momento 2, en el segundo momento, ¿cierto?, que básicamente consistía en una práctica, ¿cierto?, en la cual íbamos a poner, ¿cierto?, íbamos a evaluar los conocimientos que habíamos adquirido en el tema de los web APIs, ¿cierto? ¿En qué iba a consistir? Debíamos crear un API, ¿cierto?, exponerla y consumirla desde un cliente, y por otro lado consumir un API que ya estaba creada. Listo, el ejercicio decía lo siguiente. Entonces, requerimientos: lo primero, crear una base de datos llamada momento2 triple X, ¿cierto?, donde las triple X corresponden a sus iniciales. Listo, eso obviamente pues siempre lo trabajamos con SQL Server. Vamos a crear la base de datos. Bueno, de hecho aquí, pues como no nos pedían script ni nada de eso, lo va a hacer por el diseñador. Nueva base de datos, momento2 el nombre, y ahí agregar una tabla, ¿cierto? Obviamente, como recomendación, pues antes de empezar a tirar código, ¿cierto?, era leerlo todo, ¿cierto?, en especial los criterios de evaluación, para saber qué había que tener en cuenta antes de hacer y después tener que hacer cambios. Entonces, en la parte de producto nos pedían, entonces el API de estudiante devuelve la información de la tabla, ¿cierto? ¿De cuál tabla? De la tabla estudiante. O sea, si tenemos un API, el API que nos devuelva la información, ya ese era un punto, ¿cierto? Se valía 1. El API de asignatura es consumido correctamente con la tabla HTTP, con la clase HTTP Client, ese era otro. Mostrar la información que nos devuelve ese API en una tabla HTML era otro, ¿cierto? Bueno, de hecho, vea, aquí está 2 veces lo mismo. O sea, si usted consumía bien el API, eran 2 puntos. La información de asignatura se muestra correctamente. ¿Listo? Entonces ya está. Eso por la parte de producto, que era todo el tema funcional, ¿cierto? Consumir las APIs y mostrarlas pues en un HTML. Y en la parte de desempeño, ¿cierto?, ya más de forma, el nombre de la base de datos corresponde con el indicado, es decir, momento2. El nombre de la tabla tiene el nombre indicado, que es estudiante, ¿cierto? Este de acá, tabla estudiante. La estructura de la tabla corresponde con el indicado, ¿cierto? Entonces, en cuanto a nombre de campos y tipos de datos, el nombre del archivo .rar, ¿cierto? Ese que es el genérico, que ese siempre va. Las tablas HTML tienen estilo Bootstrap, eso era simplemente ponerle un table a la tabla. Las clases creadas se encuentran documentadas, y las propiedades de la clase asignatura corresponden con las propiedades del archivo JSON devuelto por el API de asignaturas. ¿Listo? Entonces eso ahí ya más o menos nos da una idea, ¿cierto?, de lo que debemos hacer y cómo debemos implementar la solución. Entonces, lo primero, crear la base de datos, luego la tabla estudiante con los siguientes campos. ID es un varchar, no, eso es un entero. Luego sigue nombres, es un varchar de 50. Apellidos, ¿cierto?, otro varchar de 50. El programa es un varchar de 80. La fecha de la matrícula es un date, y el valor de la matrícula. Que es un float. Listo. Ninguno de estos campos debe permitir nulos, ¿cierto? Les quitamos la flechita y el ID es la llave primaria. Entonces clic derecho, set primary key,
y si quisiéramos lo pondríamos pues como autonumérico. Igual aquí como no vamos a insertar, sino solo es de consulta, no es necesario pues. Entonces simplemente le doy guardar y ahí por último nos pide el nombre de la tabla, estudiante. Le damos a aceptar y ya hicimos toda la parte del manejo de datos. Eso, ahí tenemos la tabla estudiante con los campos definidos, con la misma estructura pues que está en el documento. Eso, ya hicimos toda la parte de base de datos. Ya que nos dicen, crea un servicio REST con Web API que permita consultar la información de la tabla del estudiante. Eso, entonces nos vamos para el Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. Le voy a poner el nombre del proyecto, decía algo, no decía nada, ¿cierto? No especificaba qué nombre debía tener, entonces le podemos poner cualquiera. Le voy a poner en este caso momento 2 APIs. Bueno, le voy a poner momento 2. Y este va a ser momento 2.apis. Entonces la solución va a ser momento 2 y el nombre del primer proyecto va a ser el de APIs. Recuerden que vamos a tener varios, ¿cierto? Uno de APIs y otro de un cliente para consumir. Entonces a este le voy a poner APIs o Web API, ¿cierto? Momento 2.web API. Va a ser una aplicación web y aquí va a ser un Web API, ¿cierto? Le voy a quitar la autenticación para que no me genere clases adicionales y le damos a aceptar. Entonces eso por el lado del API. Entonces ya que vamos a hacer, apenas nos termine de crear el proyecto, pues vamos a hacer la conexión con la base de datos, ¿cierto? La conexión con la base de datos, pues como la hemos venido haciendo con Entity Framework, utilizando el enfoque de Database First, ¿cierto? A partir de una base de datos. Entonces lo vamos a hacer acá. Nosotros lo podríamos, digamos que como ya lo hemos visto, nosotros lo podríamos trabajar por capas o trabajándolo aquí directamente, ¿cierto? Digamos que por orden, ¿cierto? Y como para que el proyecto quede mejor estructurado, vamos a hacerlo por capas. Vamos a agregar un nuevo proyecto que va a ser una biblioteca de clases, ¿cierto? Y se va a llamar momento 2 punto datos. Listo, quiere decir que está en esta carpeta Web API, esta carpeta models la podemos eliminar. Eso, aquí ya tenemos una capa de datos y en esta capa de datos vamos a agregar una nueva carpeta que se va a llamar modelo, y en esa carpeta modelo vamos a agregar Entity Framework. Entonces nuevo elemento, datos, Adobe Entity Model, y le ponemos acá cualquier nombre. Este nombre de aquí no es relevante, momento 2DB, el enfoque que queremos trabajar, ¿cierto? El mismo de siempre, desde base de datos generamos una nueva conexión, una cadena de conexión, ¿cierto? Yo en mi caso lo voy a generar pues local, una autenticación de Windows. Esperemos que cargue. Este es el mío, autenticación de Windows, y selecciono la base de datos pues que acabamos de crear, que se llama momento 2, ¿cierto? Momento 2, probamos la conexión, se realizó exitosamente, aceptar, y el nombre que sí nos va a importar es este nombre que hay acá, ¿cierto? El nombre que nos dice aquí que guardar configuración de conexión en appconfig, ¿cierto? Así como nosotros le pongamos a este acá, es como nosotros vamos a instanciar el modelo de Entity Framework posteriormente, ¿cierto? Entonces casi siempre le ponemos un mismo nombre,
En este caso podría ser estudiante, ¿cierto? Estudiante connection o momento 2 connection, como quieran, ¿cierto? El caso es que después se acuerden qué nombre le pusieron. Le damos siguiente y seleccionamos la tabla, ¿cierto? La tabla con la cual vamos, pues la tabla o las tablas que queramos incluir en el modelo de Entity. En este caso le damos finalizar, ¿cierto? Del que hace internamente, pues nos agrega las referencias de Entity Framework a este proyecto para poderlo utilizar ahí. Entonces, después de que se nos cree este modelo, ya que hacemos, referenciamos este modelo de datos, esta capa de datos en el proyecto Web API, ¿cierto? Entonces aquí ya lo tenemos. Recuerden que es importante el tema de la llave primaria, ¿cierto? Para que nos permita después hacer consultas, pues nos permita trabajar bien con Entity Framework. Venimos acá y aquí ya tenemos el modelo y adicionalmente nos agregó un archivo appconfig, ¿cierto? El archivo de configuración. ¿Qué nos va a interesar por ahora en este archivo de configuración? El tema del connection string, ¿cierto? La cadena de conexión, ¿cierto? Que esto nos va a implicar hacer un paso adicional. Como lo estamos trabajando por capas, ¿cierto? Es necesario que nosotros en el proyecto donde nosotros queramos trabajar con el modelo de Entity Framework, debemos de tener dos cosas. Primero, también instalado Entity Framework, y segundo, tener o estar usando la misma cadena de conexión a donde nosotros estamos apuntando, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo primero, la cadena de conexión. Vengo aquí, copio el connection string que está en el appconfig del proyecto de datos y lo copio en el web config del API, ¿cierto? En el config del API, y lo pegamos pues en cualquier parte, ¿cierto? Por lo general después de los app settings, ¿cierto? Lo copiamos tal cual, no es necesario hacerle ningún tipo de cambio. Y después de hacer eso, venimos aquí al sitio de Web APIs y a través de NuGet instalamos el Entity Framework, ¿cierto? Que por defecto no viene instalado, pero es de los primeros paquetes que nos aparecen aquí en el examinar, ¿cierto? Examinar, el segundo paquete es Entity Framework, le damos descargar, ¿cierto? Aceptamos. Y ahí como tal ya tenemos instalado Entity Framework, ¿cierto? Si quisiéramos validar, pues venimos aquí a las referencias, ¿cierto? En la carpeta referencias tenemos Entity Framework y Entity Framework SQL Server, ¿cierto? Que en este momento no tenemos agregada la referencia al proyecto de datos, ¿cierto? Para poder utilizarlo lo debemos hacer. Entonces, clic derecho, puede ser en el proyecto o en la parte de referencias, en cualquiera de los dos. Le damos clic derecho, agregar referencia, ¿cierto? Agregar referencia, y en la solución, aquí donde dice referencia, vamos a agregar proyectos, ¿cierto? En la pestaña de proyectos vemos las soluciones que hay o los proyectos que hay en la solución que tenemos aquí, que en este caso pues solo tenemos la de datos, ¿cierto? Y le damos a aceptar. Le damos a aceptar y ya si validamos las referencias, ahora sí nos la vemos acá, momento 2.datos, ¿cierto? Quiere decir que ya podemos utilizar todos los objetos que tengamos en esta capa, ¿cierto? En la capa de datos. Entonces vamos a proceder a crear el controlador, ¿cierto? A crear el API. Entonces dijimos que el API nos va a mostrar un listado de estudiantes. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un Web API, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho como si fuera un controlador, y aquí le vamos a decir Web API 2, ¿cierto? En blanco, y le vamos a poner el nombre estudiante. Estudiante controller, él va a heredar de API, ¿cierto? De API controller, y simplemente nos dicen crear un servicio red con Web API que permita consultar la información de la tabla. Listo, simplemente nos dicen eso, que muestre toda la información de la tabla, no nos piden nada más.
Entonces, ¿qué hacemos? Creamos uno nuevo, public. Vamos a devolver, ¿cierto? Un enumerable, puede ser un enumerable de estudiante, ¿cierto? Él aquí no nos va a salir. Le doy control punto y agrego el using, ¿cierto? La clase de estudiante ya sabemos que está en la carpeta, en la capa de datos, dentro de la carpeta modelo, que es lo que estamos haciendo ahí. Y a este le podemos poner cualquier nombre, ¿cierto? Obtener estudiantes. El nombre realmente en este caso no nos va a importar, o simplemente le ponemos get. Igual lo voy a decorar, esto sobra, pero lo voy a hacer. HTTP get. ¿Cierto? Y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a instanciar la base de datos y vamos a devolver el listado de los estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo instanciamos? Pues ya lo hemos hecho siempre. Venimos acá, entonces, ¿cómo le pusimos allá la, ¿cierto? Esto, exactamente, estudiante connection. Podemos ponerle BD o cualquier nombre, igual new estudiante connection. Declaramos una variable que sea listado, ¿cierto? Se llama listado y va a ser igual a bd.estudiante.toList, ¿cierto? Vamos a convertir a un listado de estudiantes lo que esté pues en la base de datos, y por último retornamos ese mismo listado. Esto, y ahí ya como tal ya tenemos el API, ¿cierto? Eso era lo que había que hacer para crear el API de estudiantes. Igual si lo queremos ensayar, pues lo podemos hacer directamente desde el navegador o utilizando una herramienta pues como el Postman. Vamos a hacerlo directamente desde el navegador. Esperemos que ejecute. A ver qué abra. Bueno, mientras tanto vamos a ir insertándole registros a a la base de datos, a la tabla. Entonces con el ID 1, Carmen, Restrepo, le desarrollo de software, la fecha de matrícula 2018 0101 y el valor 800.000 2 Camilo Mole Suárez, el mismo, la misma fecha de matrícula. Tenemos esos dos. Entonces si lo queremos probar, recordemos la URL de esto. Como queremos ya acceder a un API, entonces API / el nombre del controlador, que en este caso le pusimos estudiante, API estudiante, ¿cierto? Y como por defecto es get, él nos va a hacer, lo podemos acceder por URL. Le damos aquí API estudiante y ahí está, ¿cierto? Él por defecto nos lo devuelve en XML. Entonces vean, nos devolvió un XML, ¿cierto? Con dos registros. Una para Restrepo Carmen y otro para Suárez Camilo, ¿cierto? Que son los que tenemos en base de datos. Ya con esto podemos garantizar que el servicio está funcionando. El API está arriba. ¿Listo? Entonces hasta aquí ya tenemos, ya creamos el API y digamos que ya está expuesta como tal, ¿cierto? Ya que seguía o ya que sigue, entonces crear una aplicación MVC que consuma el API de estudiante y muestre la información en una tabla HTML. Eso, entonces vamos a hacerlo en esta de acá. Vamos a agregar un nuevo proyecto web en la solución, la parte de web, aplicación web, y le vamos a poner momento 2 punto datos. Bueno, punto datos no, vamos a ponerle punto web, ¿cierto? Va a ser el sitio web o cliente web, como le hayan puesto, está bien. Y voy a hacer lo mismo, le voy a quitar la autenticación y le damos a aceptar.
Listo. Entonces aquí ya tenemos, ¿cierto?, la estructura básica de un proyecto MVC. Tenemos un home. ¿Qué voy a hacer? Pues el flujo normal de la aplicación sigue siendo MVC, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que necesitamos unas vistas, necesitamos unos controladores y unas acciones para hacer todo el flujo en MVC. ¿Qué va a cambiar? Que ya el acceso, ¿cierto?, ya la información no viene directamente de Entity Framework, sino que va a pasar a través de un API, ¿cierto? De hecho, desde el resto todo el flujo es igual, ¿cierto? Por cada controlador vamos a tener una carpeta en las vistas y por cada acción que tengamos vamos a tener una vista como tal. Entonces voy a crear el controlador para que me muestre las páginas de estudiante. Entonces MVC 5 en blanco, ya no es un web API, y se va a llamar estudiante controller y le damos a agregar, ¿cierto? Ya tenemos estudiante y tenemos una vista index. En el index como tal, pues lo podemos utilizar este mismo o puedo cambiarle el nombre. En este caso lo voy a dejar igual, index, ¿cierto?, que sea la página de inicio. Y en esta página, ¿cierto?, en este controlador, a este método que está dentro del controlador estudiante, le vamos a agregar una vista. Vamos a crear una vista, ¿cierto?, para crear pues ahí como la parejita, ¿cierto?, del método con la vista correspondiente. Vamos a dejarlo que se llamen igual, ¿cierto?, y le damos a aceptar. Y aquí sería listado de estudiantes. Listo, listado de estudiantes. Ya tenemos la vista. Ahora, ¿qué debemos hacer aquí? Consumir el API de estudiante. Consumir el API de estudiante. Entonces, para eso que necesitamos utilizar la clase HTTP Client, ¿cierto?, que está en el namespace using, ¿cierto?, en el system.net.http. Simplemente lo agregamos acá, system.net.http, le ponemos a este cliente y creamos la instancia, nuevo HTTP cliente. Listo, obviamente pues ya el código de esto lo teníamos. Entonces al cliente, ¿cierto?, a este cliente le podemos definir un base address, ¿cierto?, es decir, un sitio base a donde va a apuntar siempre todos los llamados. Si nosotros hiciéramos llamados a diferentes sitios, el base address pues lo podríamos dejar nulo, ¿cierto?, no es necesario especificarlo. En este caso, como todos, pues de hecho solo es uno, lo vamos a hacer sobre un mismo sitio, pues lo vamos a dejar acá. Vamos a pues, definir el base address y este lo ponemos con un new URI, y dentro del URI tenemos que agregar la URL, ¿cierto?, la URL del sitio donde tenemos el API como tal, ¿cierto? Para poder saber la URL pues debemos ejecutar la aplicación. Bueno, ya aquí sabemos que es esta, localhost 33.822, ¿cierto?, HTTP. Ahí está. Eso, ya que hacemos, entonces venimos aquí y vamos a hacer un request, y ese request, ¿cierto?, va a ser igual a cliente y vamos a invocar un API, pero por el método get. Listo, en este caso es por el método get, pues porque nosotros lo estamos utilizando para consultar información, ¿cierto?, y porque de igual forma pues así en el API lo tenemos decorado con get. Listo, si aquí estuviera decorado con un post, pues aquí tendríamos que hacerlo también con un post. En este caso el get, y aquí ¿qué ponemos? La URL a donde va, ¿cierto?, o el nombre del API estudiante. Listo, básicamente lo mismo que teníamos acá. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? En el base address ponemos el sitio, ¿cierto? Ya en el API, en el nombre del API o en la URL del API ponemos el resto, pues que es lo que utilizamos para consumirla. En este caso API estudiante. Punto result. Entonces aquí validamos, sí, request
punto success status code, ¿cierto? Si al hacer esa petición recibimos un estado, ¿cierto? Un status 200, un código 200, ¿cierto? Quiere decir que la petición se hizo correctamente. Entonces podemos proceder con la serialización pues de la información. Aquí en response, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Como respuesta vamos a decirle request.content. Que me lea la respuesta que trae esa solicitud que hicimos, ¿cierto? Que lo lea como un string, ¿cierto? Él hasta aquí, ¿qué va a hacer? En esta variable, ¿cierto? Que va a ser un string, me va a devolver toda la información en este caso de estudiantes en formato JSON, ¿cierto? Y ese formato JSON pues lo vamos a poner o lo vamos a manejar, ¿cierto? Pues va a estar almacenado en un string. Ya que tenemos que hacer ese string que tenemos, ¿cierto? Que tenemos en formato JSON, pasarlo a objetos de C#. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Esto nos devuelve, ¿cierto? Nos va a devolver un listado de estudiantes. ¿Qué tenemos que hacer? Este string que tenemos aquí, convertirlo a un listado de estudiantes. Como eso está en JSON, ¿cierto? Como lo vamos a recibir en JSON, podemos utilizar el paquete de NuGet de Newtonsoft, ¿cierto? Que nos facilita pues el manejo pues y todas las conversiones de JSON. Entonces para eso podemos hacerlo aquí, var listado es igual, aquí yo no tengo Newtonsoft, lo voy a agregar, ¿cierto? En el proyecto web vamos a agregar la librería Newtonsoft. ¿A través de qué? A través de NuGet igual. En examinar es la primera que nos sale, ¿cierto? Es de las más populares que tiene .NET. Vamos a descargarla. Newtonsoft. Ahí está descargando. Eso, ya digamos, aquí ya el paquete ya descargó, ya quedó instalado. Ahora sí podemos hacer uso de ¿cierto? JSON convert bueno, no nos sale, ¿cierto? Es necesario agregarle el using arriba. El using es la de newtonsoft.json. JSON convert deserialize, ¿cierto? Un objeto que nosotros tenemos en JSON, vamos a convertirlo a uno en C#, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a convertir? Vamos a convertir a un listado de estudiante, ¿cierto? Vale, que aquí no nos sale, ¿cierto? Un listado de estudiante. ¿Qué vamos a convertir a un listado de estudiante? El response, ¿cierto? Que es el que está en formato JSON. Listo, ahora ¿qué pasa aquí? Nosotros debemos tener, ¿cierto? Como nosotros, en este caso, pues digamos que nosotros ya tenemos información de qué es un estudiante, ¿cierto? De la estructura que tiene un estudiante, porque la tenemos en Entity Framework, ¿cierto? Que vendría siendo la que tenemos aquí en la carpeta Models. Bueno, en la carpeta Model no, en la capa de datos modelo, ¿cierto? Entonces, como yo les he dicho, pues, lo recomendable es no utilizar directamente los objetos de base de datos, sino que crear entidades planas, ¿cierto? Para hacer todo este tipo para enviar y compartir información, ¿cierto? En ese orden de ideas, vamos a crear una nueva capa, ¿cierto? Esto que voy a hacer aquí en la capa pues que voy a crear una capa para entidades, lo hubiéramos podido hacer también aquí dentro de Models, ¿cierto? Dentro de esta carpeta Models agregar otras clases, una clase para estudiantes, ¿cierto? Para poderla utilizar. En este caso lo voy a hacer en una capa individual, por si a futuro quisiéramos consumirlo desde otro cliente, ¿cierto? Que no fuera un cliente web, sino una consola,
no tener que volver a crear las clases que ya tenemos aquí, ¿cierto? Sino que las sacamos aparte y ya las podemos reutilizar en cualquier tipo de proyecto. Entonces venimos aquí y le damos a agregar nuevo proyecto. Este también es una biblioteca de clases, y le pongo momento 2 punto entidades. Y aquí que vamos a tener, pues simplemente una clase, que se va a llamar como estudiante, va a ser pública y pues va a tener las mismas propiedades que tiene el objeto de la base de datos, ¿cierto? Como ya sabemos que lo tiene Entity, pues podemos copiar todo de ahí. Simplemente venimos aquí en el modelo de Entity, nos vamos para lo último de acá, estudiante, y copiamos estas mismas propiedades de acá, ¿cierto? Es una copia como tal, solo que ya esta base hecha, esta no va a estar ligada a Entity Framework, sino que es una clase plana de C#. Eso que tiene un ID, tiene un datetime, ¿cierto? Tiene las 6 propiedades que tiene la clase estudiante. Ya que hacemos para nosotros poder utilizar digamos que las entidades que nosotros tengamos definidas en esta capa, pues debemos agregar la referencia, ¿cierto? La referencia desde el proyecto web. Venimos aquí, entonces referencia, agregar referencia, y entonces el proyecto web de nosotros no puede tener acceso a los datos, ¿cierto? Directamente a los datos, sino que todo es a través del API. Entonces vamos a hacerlo. Vamos aquí simplemente a entidades, que es transversal, eso lo podemos utilizar en todos los proyectos. Y ya una vez lo agregamos, ahora sí agregamos el using, ¿cierto? Modelo entidades, y ya ahí sí lo tenemos. Bueno, aquí nos falta punto result, para que él no lo deje asíncrono, sino que nos devuelva el resultado ahí mismo. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornarle a la vista ese listado, ¿cierto? Que el listado, ¿qué es? Un listado de estudiantes. Y en caso tal de que no se dé, ¿cierto? Para que no nos saque error, nuevo listado, ¿cierto? Un nuevo listado de estudiantes, ¿cierto? Un nuevo vacío, para no enviarle ese objeto nulo. Ahora, lo mismo que hemos hecho siempre en MVC, como aquí de la vista le estamos enviando un listado de estudiantes, ¿cierto? En la vista del index de estudiante debemos recibir ese mismo tipo de dato, que es cual, @model, un listado, en este caso un listado de estudiante, pero como está por acá le puse solo momento solo, le puse momento solo, no momento 2, bueno, tuvimos un error, está bien. Bueno, mentira, eso no está en momento, eso está en entidades, y la entidad sería momento 2 punto entidades punto estudiante. Listo. Recordemos que este namespace lo podríamos registrar en el webconfig para no tener que especificarlo en todas las vistas, ¿cierto? En este caso, pues como solo lo estamos haciendo en una, pues no es como tan necesario ponerlo en el webconfig, simplemente lo especificamos una única vez. Y ya teniendo esto, pues simplemente pintamos una tabla, ¿cierto? Una tabla HTML normal. No tiene nada de raro. Entonces en el encabezado vamos a tener, entonces en un TH, esta vaina, no lo altere. Entonces el ID y 5 más.
nombres, los apellidos, programa, la fecha de la matrícula, y el valor de la matrícula. Y su respectivo T-body, cierto, con TR, y los TDs. Listo, cierto. Ya esto que vamos a hacer, como nos estamos recibiendo un listado, pues debemos recorrer ese listado para mostrar la información. Simplemente lo hacemos con un for each, cierto. Esto es lo mismo que hemos hecho n veces, cierto. Un for each, aquí ya sería el model. A este le podemos cambiar, poner un alias, pues otro que no sea ítem sino que sea estudiante, o dejarle también ítem, no hay problema. Y dentro del for each va a ir el tr. Ya simplemente, ¿qué hacemos? @estudiante.id @estudiante.nombres. Les voy a poner esto mismo, que creo que se llaman igual. Listo, ya tenemos la vista con el listado de los estudiantes. Ya acá simplemente, ¿qué hacemos? Pues le agregamos de una vez el estilo de Bootstrap, pues un table bordered, y ya los que queramos, pues hagámosle stripped, no es más, cierto. Ya que hacemos, pues vamos a hacer la prueba con base en lo que hicimos acá. Voy a poner a compilar la solución. Ahí está compilando. Y recuerde que como el API de nosotros está local, es necesario que la pongamos a correr para poder consumir la información. En este caso, ¿qué hacemos? Los dos proyectos, vamos a poner a que la solución nos ejecute los dos proyectos a la vez, cierto. En este caso hacemos ¿cuál? El web API, iniciar, y el proyecto web también, cierto, que nos inicie los dos a la vez. Pues vamos a darle a iniciar y ahí nos damos cuenta a ver qué sale. Voy a cerrar este de acá. Entonces este de acá, el 33822, es el API, cierto, es el sitio web donde tenemos expuestas las APIs, y este de acá pues va a ser el sitio web. Vamos a hacer la prueba. Esta API ya cargó. Vamos a probar que el API siga funcionando. API estudiante. Esto, el API sigue funcionando. Ya que vamos a hacer la prueba desde la aplicación, cierto. Estudiante, como es el index, pues no necesitamos especificarle nada. Venimos acá y ahí está, listo, listado de estudiantes, cierto. Por el index él va y consume este API que tenemos acá y nos pinta la información pues de la tabla. De aquí podríamos ponerle formatos, lo que quisiéramos, cierto. Si insertamos uno nuevo, 3 Pedro Pérez, vale, que este man sea de sistemas, y 500.000, listo. Si actualizamos, cierto, ahí ya quedó. Eso es que el flujo del MVC es el mismo, solo cambió la forma en que obtuvimos los datos, cierto. Es importante que tengan eso en cuenta, cierto. Y realmente no es que se complique más, simplemente es una forma diferente de hacerlo.
¿cierto? Que es tener presente pues el tema de cómo consumir un API, ¿cierto? Que siempre, la mayoría de los casos va a ser así, con HTTP client, ¿cierto? Pues cuando sean servicios REST siempre va a ser con esta clase. ¿Y que va a variar? El método por el cual esté expuesto los servicios, pues los métodos, ¿cierto? Algunos estarán por GET, otros por POST, pero digamos que ya vimos cómo hacer un GET, cómo hacer un POST, ¿cierto? Ya es empezar a implementarlo. Entonces ahí ya tenemos este de acá. Ya que nos piden consumir el API, ¿cierto? Consumir el API de asignaturas y mostrar la información de vuelta en una tabla. Listo, entonces nos dicen, el API de asignaturas es ¿cuál? Entonces nos dicen que está la URL, ¿cierto? Le voy a dar clic para ver si está funcionando todavía, ¿cierto? Debería. Nos debe volver exactamente, ¿cierto? Un XML con la información pues de las asignaturas. Entonces, ¿qué hacemos? Consumimos esta API que ya vimos que sí funciona. Esto igual lo podríamos haber probado con un Postman o cualquier herramienta pues para hacer llamados REST, ¿cierto? Aquí lo hicimos directamente pues desde la URL porque es por GET, ¿cierto? Aquí nos dicen que es por GET. Igual aquí había un ejemplito pues desde el Postman por si lo quisieran hacer. ¿Qué hacemos? Consumir esta API y mostrar la información en una tabla, es decir, lo mismo que acabamos de hacer, pero ya con un API diferente. Esto es decir, si hicieron este estudiantes, ya el otro era pues muy similar. ¿Qué debíamos de tener en cuenta? Ya vamos a ver. Entonces, como es de estudiantes, ¿cierto? Es otro contexto de negocio diferente, entonces vamos a crear un nuevo controlador que ya no va a ser estudiante, sino que vamos a agregar un nuevo controlador que se va a llamar asignatura, ¿cierto? Asignatura, y a esa asignatura le podemos dejar el index. Listo, en el index para que sea en el home de la asignatura, que es donde vamos a pintar esto, ¿cierto? El código es exactamente el mismo que tenemos acá, ¿cierto? Que tenemos aquí en el index de estudiante. ¿Qué va a cambiar? Obviamente pues el API a donde va a apuntar y el objeto que devuelve. De resto la estructura es igual. Va a agregar los using necesarios, el JSON convert igual, ¿cierto? Estudiante igual va a agregar la referencia, pues porque hay entidades que ahorita vamos a utilizar la otra entidad, ¿cierto? Y ahora ya que debemos hacer, entonces vamos a cambiar las rutas. La URL base de esta API, ¿cierto? Como les digo, bien. Para verse una más bien. Bueno, entonces, ¿qué nos va a cambiar con ¿cierto? Con el de asignatura en comparación con estudiante. Pues lo primero es la URL, ¿cierto? La URL base, ¿cierto? Como les estaba diciendo ahorita, pues digamos que aquí nos dieron la URL completa. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Partirla, ¿cierto? Como URL base siempre vamos a poner el sitio. Ya como API, pues lo que venga ahí después. En este caso, que igual que podríamos haber hecho, no definimos un base address, ¿cierto? Una URL base, sino que pondríamos en el get la URL completa, ¿cierto? Podríamos manejarlo de esa forma. Entonces ya digamos que para que nos quede diferente lo voy a hacer, ¿cierto? Lo voy a quitar el base address. Y pues aquí como ya nos dieron la URL completa, pues aquí en la ponemos completa también. Listo, para que veamos pues que hay varias formas de hacerlo y no nos mecanicemos pues con una nomás. Listo, entonces en este caso ya que más debemos hacer, deserializar este objeto. Listo, ya que esto que nos está devolviendo un listado pero de asignaturas, ¿cierto? Un listado de asignaturas que nosotros venimos acá, ¿cierto? Pues esta información que ya vamos a tener aquí en JSON, pues la vamos a convertir igual a una clase C#. ¿Qué pasa? Que nosotros en este momento no tenemos una clase que nos reciba la estructura de asignaturas. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahí? Venimos entonces a la capa de entidades, ¿cierto?
que es esta de acá, donde tenemos una clase para estudiantes, y vamos a hacer lo mismo pero con asignatura. Entonces agregar ¿cierto? Una clase, pues el nombre, pues asignatura, y la estructura de asignatura, ¿cierto? Va a borrar eso, va a simplemente el namespace. Nosotros, ¿qué podríamos hacer? Empezarlo a hacer manual. Entonces, decir, crear una propiedad que se llame horario y que sea de tipo string, ¿cierto? ID, que sea de tipo entero, intensidad string, nombre string y todo esto. Ahí ¿qué otra cosa podemos hacer, ¿cierto? Podemos utilizar el Visual Studio, que nos permite a través de un JSON o un XML generar una clase de C#. Esto a través pues, de un pegado especial. Que es importante tener en cuenta el tema de cómo vamos a generar nosotros la estructura, ¿cierto? Si nosotros venimos aquí y copiamos todo el XML, él nos va a generar una clase para guardar un listado de asignaturas, ¿cierto? En este caso nosotros necesitamos es que la información para pintar una única asignatura, pues un objeto de asignatura. Ya el listado pues nosotros lo declaramos normal. En ese orden de ideas, nosotros para generarlo a C#, copiamos simplemente un nodo de asignatura, ¿cierto? Le damos control C, venimos aquí en la clase y le damos, ¿cierto? Editar, pegado especial, y le decimos pegar XML como clases. El que nos hizo acá, pues nos generó, vean aquí, una clase asignatura, ¿cierto? Con los campos horario, ¿cierto? ID, intensidad, nombre y profesor. ¿Qué diferencia hubo acá? Que él nos generó una propiedad full, una propiedad completa, ¿cierto? Recuerden que nosotros, por decir en el tema de estudiante, estábamos generando una clase, estamos trabajando con propiedades autocontenidas, es decir, que ellas como tal definían su get y su set. ¿Listo? Cuando nosotros lo generamos desde un XML, él la hace completa, ¿cierto? El primero me genera 5 atributos privados y a cada uno le genera el get y el set, el get aquí y el set, ¿cierto? Eso es lo mismo que tenerlas manuales. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Venir acá, ¿cierto? Eliminar esto, pues si lo quisiéramos hacer manual, y ya aquí simplemente esto que tiene aquí le ponemos nosotros el get y el set. Esto lo hizo así por hacerlo desde un XML. Si nosotros lo hubiéramos hecho desde un JSON, él ya no lo generaba autocontenido. ¿Listo? Igual vamos a hacerlo igual de la forma larga para que nos quede igual la evidencia. Ya es simplemente pues es empezar a reemplazar. Borramos esto, el horario, borramos esto acá, ¿cierto? Esa etiqueta es XML, que eso no, ese marcado no lo necesitamos, y ahí está, ¿cierto? El horario, el ID, la intensidad, el nombre, que es lo mismo de haberlo hecho manual, pues, ¿cierto? Obviamente como el manual, pues debíamos mirar aquí que nos devolvía. En este caso es esto: ID, nombre, profesor, horario, intensidad y horario, y generar aquí la clase. Ya teniendo la clase de asignatura, lo único que hacemos es venir acá al controlador y cambiamos la clase. Ya no nos va a devolver un listado de estudiantes, sino un listado de asignatura. Aquí también asignatura. Y como nosotros entonces le estamos enviando un listado de asignaturas a la vista, en la vista de index, en la vista de asignaturas que no la hemos creado, agregar vista, voy a hacer aquí una prueba, voy a listar, voy a ver si él me deja ejercerlo así. Vale, ahí ¿qué es eso? Ahí generó la tabla. Listo. Entonces voy a repetir este paso. Esto es algo que igual para que lo tengan presente cuando vayan a hacer un proyecto, digamos que sea pues, digamos
corto, pequeño, que sea temas de CRUD, ¿cierto? Obviamente así no van a poder hacer el examen final, pero es bueno que lo tengan presente, que Visual Studio cuenta con esas, digamos que con esas capacidades. Y básicamente, ¿qué pasó acá? Va lo que hice. Él, a partir de un modelo, ¿cierto? De una clase que yo tenía en C#, él me generó una vista a la cual le generó pues unas tablas y los diferentes botones que uno podría tener, ¿cierto? Va que él automáticamente le puso, yo que le dije, creo una vista a partir de un modelo. ¿Cuál fue el modelo? Un listado de la entidad pues como tal, la entidad asignatura. Él le agregó el model, él generó por aquí unos links, ¿cierto? Unos links cualquiera. Me generó la tabla con los encabezados, horario, intensidad, el ID no lo puso. Y inclusive agregó los botones de editar, ver detalle y eliminar, ¿cierto? Y vea que todo lo hizo automáticamente, ¿cierto? Si nosotros venimos aquí y ejecutamos, vamos a ejecutar para que hagamos la prueba, a ver si sí está funcionando. Eso, entonces el API sigue arriba, pues el API que de estudiante, que es el que estamos utilizando ahora. Y en el de asignatura, ¿valen ahí? ¿Cierto? Solo que esta vista, ¿cierto? Esta vista la genera automáticamente el Visual Studio. Listo, véalo ahí, con una tabla, con la información que tenemos y los diferentes botones de editar, detalles y delete. Y cada uno de estos pues está apuntando a una acción pues que obviamente no está creada, pero nosotros podríamos crearla si quisiéramos, ¿cierto? Decir acá, va a hacer una prueba, ¿cierto? Ahí ya lo hicimos. Y ya digamos que ya teniendo esto acá, esto así, pues ya finalizamos con el taller, ¿cierto? Ya consumimos las dos APIs. La API que creamos nosotros y una API que ya estaba creada. Y las dos las mostramos en una tabla y ya digamos que ahí se finalizaba. Eso eran digamos que los 5 puntos que había que hacer, pues de consumir eran 2 y ya con eso finalizamos, ¿cierto? Entonces para ver de pronto un poquito más aquí este tema del scaffolding, que así es como se conoce, voy a venir aquí el controlador, ya que ya vimos cómo consumirla, ¿cierto? Voy a hacerlo, pues aquí habría que hacerlo, digamos que para que quede apuntando a base de datos, lo podríamos hacer con el de estudiante, que básicamente es que, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Ya hasta aquí fue el examen, ¿cierto? Bueno, de hecho vamos a dejarlo hasta ahí, voy a guardar y voy a cerrar acá.